Esto es un trabajo, es un cuestionario que la finalidad es realizar un trabajo práctico para la Universidad Virtual de Quilmes, donde justamente la materia Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana pide un trabajo práctico que comprende el periodo de 1976 a 1983. Eh, Silvia, ¿en qué año más o menos comenzaste los estudios secundarios? Y yo comencé en el año 1976, terminé en 1980, en Huelguechú, Entre Ríos, en el colegio Luis Clavarino, que tenía dos secciones, una comercial anexa y bachiller común. Más o menos recordás cómo era el transitar como estudiante en esos días, justamente que coincide con la época de la dictadura. Sí, mira, realmente no había movimientos de tropas, o sea, del ejército. Yo nunca vi en la calle que anduvieran durante el día o cuando íbamos al colegio o salíamos del colegio, no se veían. Por ahí los fines de semana lo que sí hacían rondas eran camionetas de la policía con efectivos de la policía. Y la situación política, económica y social de esa época, ¿te afectaban directamente en el desarrollo de tus estudios? Yo vengo de una familia de clase media baja. La ambición de mis padres era que yo por lo menos tuviera el título secundario y mi mamá quería que fuese secretaria, por lo tanto me mandó a estudiar de perito mercantil porque ellos decidieron que bueno, sería la mejor oferta que yo podía tener laboral, siendo que no tenía posibilidades económicas de ir a estudiar a La Plata, a Buenos Aires o a algún otro centro de estudios, ¿no? Por lo tanto, digamos, era una ambición muy corta, digamos, es decir, terminaba el secundario y empecé a trabajar. Y así fue, empecé a trabajar, pero nada que ver con lo que quería mi mamá, porque no había, para secretaria tenía que hacer otros estudios, tenía que tener inglés y bueno, más preparación. Empecé a trabajar en un negocio, venta de una cigarrería, una distribuidora de cigarrillos era. Obviamente trabajaba en negro y con eso iba solventando de alguna manera los gastos que me generaba el profesorado, porque al final tomé la decisión de hacer un profesorado porque no quería terminar en un negocio vendiendo ni cigarrillos ni golosinas, como lo estaba haciendo. ¿Y qué recordás la situación? ¿Cómo era en ese momento con respecto a la política, lo económico, lo social a nivel nacional, fuera del ámbito de tu lugar, de tu provincia donde estabas en ese momento? A nivel nacional, ¿cómo veías vos en ese momento el desarrollo económico, político y social? Y bueno, estaba convulsionada la República, es decir, había provincias que la estaban pasando muy mal, secuestros, explosiones y muerte, digamos, tanto de los dos bandos, ¿no? Digamos, de aquel que correspondía al gobierno de facto que teníamos en esa época, como del otro bando que eran los subversivos. En nuestro pueblo, que es una ciudad grande, pero sigue siendo un pueblo, no se veía digamos, ese malestar y no sucedieron hechos graves. Como te decía anteriormente, no había militares en la calle armados que generaran temor a chicas jóvenes como yo o a la población en general. Económicamente fue una época así difícil, se vivía, bueno, modestamente como vivíamos nosotros, porque no teníamos ingresos económicos importantes. Mi mamá trabajaba en una tintorería, en realidad en una lavandería, y mi papá trabajaba por cuenta propia pintando y empapelando. También tuvo una época que fue taxista. Fueron tiempos difíciles, pero digamos, yo pude estudiar, pude recibirme en el profesorado, o sea, parte de mi inicio terciario fue en la década empecé en el 80 y, en el, perdón, en el 81, bueno, tuve unos problemas de salud y tuve que dejar,
al año siguiente retomé nuevamente, es decir, no abandoné, seguí yendo al profesorado como oyente, que no me echaron, por suerte, me permitieron estar ahí. Y digamos, no generó problemas en el estudiantado de nuestra localidad. En el secundario, por ejemplo, nos hacíamos la rata como los chicos se hacen la rata hoy día, es decir, venía un compañero de los niños ricos, estos que tienen una vida diferente, y sus papás tenían un Falcon amarillo, y me acuerdo que decíamos, hoy no entramos, y nos volvíamos, nos íbamos, y bueno, algunos nos íbamos en el auto con este chico y otros se iban de a pie y no entrábamos. Pero bueno, era la típica historia de hacerse la rata, ¿no? ¿Y cuando estudiabas, estabas o integrabas algún grupo de estudiantes en ese momento? No había centros de estudiantes en esa época, por lo menos en mi colegio no lo hubo. ¿Y la situación del estudiante y el docente? ¿Vos crees que te enseñaban libremente o estaban condicionados por la situación del periodo? Yo creo que sí, que había un condicionamiento. Lo que pasa es que uno como joven ni lo veía siquiera porque, bueno, la historia era la historia antigua, egipcios en primer año, romanos en segundo año, historia argentina en tercero, y digamos la historia argentina del pasado, no la presente. ¿Qué particularidades viviste en tu época, o sea, en ese momento de estudiante, con respecto a la dictadura? Que vos pienses que te haya dejado como algo como marcado en el pensamiento. Mira, de los militares nada porque no los veíamos. Yo, por ejemplo, nunca vi un militar armado en la calle. Sí de la policía, que un fin de semana salíamos una vez al mes, como era en esa época que escaseaba el dinero, nos permitían salir, nos daban 10 pesos, ponele, serían para una Coca-Cola y nada más. Íbamos a tomar algo al centro y éramos 4 o 5 chicas y después nos acompañábamos entre nosotras. Y bueno, fuimos a acompañar a una de nuestras amigas, que vivía ella en un barrio distante al de las otras, y ahí nos pararon una camioneta Gladiador, me acuerdo clarito, no me la voy a olvidar, y se bajaron como 5 policías que eran roperos, porque para mí eran gigantes. Nos pidieron los documentos y yo le di el bolso de mano que lo buscara el tipo, porque era tal el susto que le tenía que ni me atrevía a meter las manos dentro del bolso para buscar el documento. Pero eso fue lo único, digamos, como anécdota y que me marcó, en realidad me marcó, me dio miedo. Ahora, ¿vos sentís que ese vivir de ese día generó algún sentimiento con respecto a los conceptos como miedo, represión? Hoy, desde el presente, ¿qué opinión tenés de esos conceptos y lo vivido ese día con la entrega de tu bolso? Bueno, para mí es muy particular por el hecho de que, como te decía, nunca vi un militar, nunca tuve problemas de ningún tipo, y que se bajaran de una camioneta tantas personas, nos rodearan y nos pidieran los documentos, porque no nos pidieron nada más, y ellos se reían entre ellos, o sea, sabían que éramos chiquilinas chicas, y fue como decir, bueno, ¿qué hacen ustedes en la calle a esta hora? Que eran las 12 de la noche, tampoco eran, en esa época no se volvía a las casas, los chicos volvían a las 3 de la mañana, no es que se quedaban hasta las 9 como se quedan hoy. Y sí, me dio miedo, y pensé en la situación que vivía el resto del país, porque lo charlábamos con mis amigas también, lo que pasaba en Buenos Aires, en Córdoba particularmente, en La Plata, que desaparecían estudiantes, desaparecía gente, ponían bombas en domicilios de militares, mataban a sus hijos, bueno, era como una mini convulsión popular, pero no estábamos todos los del pueblo metidos en ese problema. Y a partir de ahí, de lo que está diciendo, en cuanto a lo que charlaban o escuchaban de los secuestros, ¿vos creés que podría repetirse la historia? Yo ruego a Dios que nunca más se repita, es decir, si hemos tenido gobiernos militares malos, esperemos que los gobiernos democráticos sean lo suficientemente inteligentes y sabios para no volver a repetir la situación. Es decir, si uno elige a sus gobernantes, estos deben ser lo suficientemente honestos y cumplir con lo que han establecido y con la Constitución. Para eso está la democracia, ¿no? Un gobierno de facto no es bueno
porque implica que algún gobierno democrático falló, y falló en grande, para darle lugar a un gobierno de facto. ¿Vos crees que nosotros desde nuestro lugar podríamos aportar algo para que esto no se repita? Sí, yo creo que sí, todos los ciudadanos somos responsables de, digamos, de inculcar en nuestros hijos y en los hijos de nuestros compatriotas el respeto por las instituciones, el respeto por el estudio, el respeto por el crecimiento y obviamente por la libertad de expresión de las personas. Bueno, muchísimas gracias. De nada, Mario.